del decreto de Dios. Posiblemente nos encontramos ante uno de los temas que más controversias ha suscitado en la historia de la Iglesia, especialmente la Iglesia de los últimos 500 años, dentro de la Reforma, acerca del decreto de Dios y quién en su soberanía o quiénes en su soberanía Dios ha decretado o preordinado para salvación, para alabanza de su gloria. Aquí la confesión veremos que esta pasa de un plano general, habla del decreto de Dios en cuanto a todas y cada una de las cosas que ocurren en el universo, cosas pasadas, presentes y futuras, y después pasa a un plano más específico, que es la predestinación para vida, la predestinación para salvación. En este capítulo se asientan unas bases muy claras en un sentido amplio. Luego, más tarde, la confesión en otros capítulos irá desarrollando muchísimas de las cosas, por no decir todas, que vamos a ver de una forma más sintética. Pero ya de nuevo no olvidemos que es una confesión de fe redactada por bautistas particulares, calvinistas, reformados, que creen en las doctrinas de la gracia, y es inevitable que ya, para que no haya confusiones con otras corrientes bautistas que empezaban a darse, se identifique claramente cuál es la postura de Dios en cuanto a cómo Él predestina, preordina y elige a sus escogidos para salvación. En primer lugar, vemos como en los párrafos 1 y 2 se nos está hablando del decreto universal de Dios. Y este decreto está fundamentado ¿en qué? En su consejo y en su libérrima o absolutamente libre e independiente voluntad sobre todas las cosas, sobre todo cuanto sucede. Ahora bien, esto no implica que Dios sea causante del pecado ni de la maldad, como fuente originaria, aunque sí el pecado y la maldad han sido decretados. Y de nuevo entramos en el plano del misterio, de cosas que son de difícil resolución, al menos ahora, pero que son así. Son aparentes, son no contradicciones, pues esto si fuera una contradicción sería una mentira, son paradojas, pero son reales. Dios no es causante del pecado ni de la maldad, aunque Él en su decreto a veces puede utilizarlos para su propósito y para su gloria, pero no es el originario, aunque sí han sido decretados. De todas formas, esto no tiene que llevarnos al fatalismo, como que si todas las cosas son así, pues ¿para qué esforzarnos en nada? Dejemos que Dios siga su curso, pues como Él lo ha decretado, nos podría llevar a unos extremos que nada tendrían que ver con la verdad. El decreto de Dios no exime al hombre de responsabilidad, ni le priva de su voluntad, ni le priva de su libertad. Al contrario, Dios en su decreto ha establecido la responsabilidad del hombre. Dios en su decreto ha establecido la libertad del hombre y la voluntad del hombre. Esto es importante, que no lo olvidemos. Todo está establecido y preordenado por Dios por su sabiduría. Su decreto, además, es incondicional. Él no decreta en base a lo que Él prevé que va a suceder. Esto es absurdo, llegar a esta conclusión, porque lo que Él prevé que va a suceder, porque evidentemente Dios prevé todo aquello que va a suceder, Él ya lo ha decretado de antemano. Por lo tanto, no podemos decir que Dios decreta determinadas cosas en base a lo que Él prevé que va a suceder. Pues eso que Él prevé ya lo ha decretado. ¿Me seguís? Estamos en el terreno de lo absurdo. Podemos decir que como Él prevé que vamos a creer, nos elige. Pero es que Él ya ha previsto, ya ha decretado que creamos. Por lo tanto, entramos en un argumento totalmente inválido de cara a la visión arminiana en cuanto a la salvación. Esto es importante que lo comprendamos y, con relación a esto, hay un libro de Editorial Peregrino, Responsables ante el Dios Soberano, de Robert Sheehan. Es un libro extraordinario, breve, conciso, directo, que trata precisamente acerca de esto, del decreto de Dios en su soberanía, en su voluntad, en su propósito, pero al mismo tiempo de la responsabilidad que todos tenemos
en cuanto a obedecer, en cuanto a tener fe y en cuanto a arrepentirnos de nuestros pecados. Muy recomendable. Breve, es como una bomba de color amarillo, lo llamo yo. Realmente trata el tema con mucha fluidez, facilidad, pero con un peso doctrinal incontestable. Vamos a pasar ahora, hemos visto el decreto de Dios en lo general, que es algo que entendemos y que comprendemos y que va ligado a la propia naturaleza de Dios. Dios es soberano sobre todo. Dios ha decretado el principio y el final de las cosas, de todo, absolutamente todo lo que ocurre en el mundo, de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Absolutamente todo. Él tiene el pleno control y así ha decretado que ocurra. Aún así, esto no exime de las causas contingentes que van ocurriendo a lo largo de la historia. Pero nada de esto está fuera del control de su decreto. Todo ha sido decretado de antemano por él. Porque si no, él no es soberano sobre todo. Y si él no es soberano sobre todo, debemos de plantearnos muchísimas cosas, empezando por su divinidad y poder eterno. No es el caso. Dios decreta el principio y el final, pues él es soberano sobre todo lo que hay, sobre todo lo creado y sobre todo lo que ocurre. Nada escapa de su pleno y absoluto control. Nada. Pasamos ahora, como hemos dicho, de lo general a lo específico. Pasamos a la predestinación para vida. Tiene una serie de características claras esta doctrina de la predestinación para vida. Dios en su gloria ha predestinado a hombres y también a ángeles para vida eterna. ¿Y para qué lo ha hecho? Para alabanza de la gloria de su gracia. Lo ha hecho por gracia. Pero al mismo tiempo, a otros los deja en su propio pecado, para su propia condenación. Una condenación que en justicia merecen. Y esto Dios lo hace para alabanza de la gloria de su justicia. En un caso, unos reciben gracia. En otro caso, otros reciben justicia. Ninguno de los dos recibe injusticia. Dios es justo en todo lo que hace. Y le dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? Dios tiene pleno derecho a hacer y deshacer con su creación, pues Él es Dios. Podemos imaginarnos la obra pictórica que más nos guste. En un momento estuvo en un estudio propiedad de un autor, de un pintor, y este pintor, una vez concluida, tenía pleno derecho a prenderle fuego, o a rajarla de arriba abajo, o rehacerla completamente. ¿Y quién podría haberle dicho, ¿qué haces? Estamos reduciendo un concepto de implicaciones cósmicas a algo muy sencillo, como el estudio de un pintor en una buhardilla. Pero en cualquier caso, ¿tiene derecho el autor o el hacedor sobre su obra? No podemos replicárselo. Solamente que esa reacción puede estar motivada por el orgullo, por el odio, por el desencanto de parte del pintor, y en el caso de Dios es motivada por su justicia, por su soberanía y por su gracia y sabiduría. Luego vemos también, y estamos en los párrafos que van del 3 al 7, no lo olvidemos, que se nos habla del número de los escogidos. Y ese número de los escogidos es inalterable. Es un número cierto y definido, solo conocido por Dios. Y es un número cerrado. Hay determinadas corrientes doctrinales que dicen que Dios tiene aquellos salvos. Sí, que Dios tiene un número cerrado para los salvos, pero aquellos que caen de la gracia, entonces son reemplazados por otros, para que ese número se mantenga. No es así como funciona. No es así como funciona. Dios ya ha determinado a todos y cada uno de aquellos que van a ser salvos para vida. Los ha predestinado, los ha escogido. Y ese es el número exacto, tanto de hombres como de ángeles, de criaturas conscientes, en definitiva, con conciencia, que van a ser salvas. Ni una más ni una menos, sin sustitutos. Y después ya pasa, estamos ya en los capítulos 5, 6 y 7, capítulos
párrafos 5, 6 y 7, nos hablan acerca de cómo es esta elección de los predestinados. Los predestinados lo han sido desde antes de la fundación del mundo. ¿Según qué? Según su propósito eterno e inmutable. Es muy importante que comprendamos esto. Dios nos ha escogido según un propósito, tiene una explicación, hay un propósito, hay un motivo por el cual nos ha escogido a todos y cada uno individualmente. Pero ese propósito no está en nosotros, está en Él. Esa es la diferencia. ¿Qué hay en mí para que yo... Algo debe haber en mí para que yo haya sido escogido? No, no funciona de esta manera, el propósito está en Él. Y en su gracia y en su soberanía, posiblemente en los cielos algún día comprendamos ese propósito, si no a plenitud en parte. Pero es un hecho que el propósito está en Él, absolutamente en Él, y ha sido según su propósito eterno y inmutable, según el beneplácito de su voluntad, única y exclusivamente. Han sido escogidos en Cristo para gloria eterna. ¿Para qué? Para su gloria. Y han sido escogidos en base a su gracia, única y exclusivamente a su gracia y amor. Y no hay nada en ellos como condición previa, nosotros como condición previa para haber sido predestinados, para haber sido escogidos, para haber sido llamados. Nada, todo está en Él, desde el principio hasta el final. ¿Cómo se ejecuta? Bien, Dios ha puesto unos medios para desarrollar, está para llamar a aquellos que ha predestinado. Primero, ¿cómo lo hace? Bien, siendo caídos en Adán, somos redimidos en Cristo, en primer lugar. Somos llamados eficazmente por medio del Espíritu Santo. Somos, después de esto, justificados, adoptados, santificados y guardados para salvación. Pues ninguno de nosotros se perderá si estamos entre los escogidos de Dios. Esto es importante. La obra empieza y acaba en Dios. Nadie que no haya sido escogido por Dios, nadie que no haya sido predestinado por Dios para salvación, será redimido por Cristo. Al mismo tiempo, ninguno de los redimidos, ninguno de los escogidos por Dios se quedará sin ser redimido por Cristo. El número de los escogidos se cerrará. Todo está en consonancia con su perfecto y eterno control soberano. Y al final pasamos a cómo debemos de manejar, en el versículo 7, en el párrafo 7, cómo debemos de manejar los escogidos esta doctrina. Se trata de un profundo misterio, hermanos, eso es indiscutible, por lo que debemos tratarlo con mucha prudencia, con mucho cuidado. No podemos alardear de ello, ni siquiera bromear de ello, ni darnos por enterado de todas y cada una de las facetas de esta asombrosa y misteriosa doctrina de la elección. Una vez comprendida, hermanos, la doctrina de la elección y de la salvación eterna debe producir una serie de actitudes y de cualidades en nuestro corazón. Y si no las produce, debemos de plantearnos si realmente estamos entre el número de los escogidos. En primer lugar, alabanza a Dios, pues todo es obra suya. Reverencia ante que un Dios santo, en su gracia y misericordia, haya decidido redimir a pecadores como nosotros, inmerecedores de ello. Después, consuelo de que pecadores inmerecedores de ello hayamos sido predestinados, elegidos y redimidos por Cristo. Diligencia en cuanto a llevar vidas que reflejen ese amor y esa gracia de parte de Dios. Y por último, hermanos, llenarnos de humildad y de obediencia permanente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos sido salvos para salvación.